¿Cómo están? Tanto tiempo que no nos estábamos encontrando. Bueno, vamos a volver con nuestras catequesis y ajedrez. En este caso, una deuda pendiente, hablar de una grandísima, grandísima jugadora argentina, latinoamericana y además que no solo tiene un historial tremendo, sino que es una gran dirigente de ajedrez y una luchadora por los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades. Así que vamos a hablar hoy de la gran, gran, gran Carolina Luján. Y no vamos a hablar solamente en este programita, sino que vamos a hacer más de uno, porque la verdad que la tarea que ha hecho Carolina Luján lo merece, tiene grandes partidas, triunfos con una cantidad de grandes maestros y bueno, vamos a aprender también un poquito de catecismo. ¿Cómo y por qué? Bueno, eh, en nuestra catequesis de hoy vamos a hablar de la Virgen de Luján, qué mejor. Pero Carolina da para mucho, no solo con su apellido, sino también con otra cuestión que tiene que ver con la Virgen, que ya lo vamos a hablar en otro programa, pero porque la Virgen da para muchos programas. Pero bueno, lo primero y esencial es que lo que nos distingue como católicos, bueno, es nuestra cruz, ¿no? Llevar la cruz, llevar a Jesús, eso nos distingue de manera particular, ¿no? Pero sobre todo cuando ponemos la Virgen por delante, porque el mensaje del Evangelio lo comparten muchos hermanos cristianos, pero el mensaje de la Virgen, la actitud de la Virgen, la vida de la Virgen y sobre todo la virginidad de María es algo que, bueno, no todos abrazan, salvo nosotros los católicos. Así que vamos a hablar de la Virgen María y vamos a hablar de la Virgen de Luján. ¿Por qué de la Virgen de Luján? Primero y principal porque lleva los colores de Argentina, es nuestra patrona y además hace 395 años que se manifestó en nuestra tierra. ¿Saben la historia de la Virgen de Luján? Seguramente pueden buscar un videíto, pueden buscar información, pero a veces no nos tomamos el tiempo para indagar sobre nuestra fe. Y por eso muchas, muchas veces nos alejamos de Dios y nos alejamos de la fe y lo peor es que nos alejamos también de nuestra iglesia católica, ¿no? Fundada por Jesucristo. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de la Virgen de Luján. La Virgen apareció, como les dije, hace 395 años. No es que apareció, sino que una persona que vivía en Santiago del Estero, en Sumampa particularmente, decidió traer para venerar una imagen de la Inmaculada Concepción. Estas imágenes venían de España, ¿no? Principalmente, entonces de Europa. Y bueno, llegan dos imágenes muy pequeñas al puerto de Buenos Aires y bueno, se aprestan a llevarlas en carretas, que era la forma de trasladarse, ¿no? La caravana muy grande. Y cuando entre tantas, tantas cuestiones que se llevaban, iba estas imágenes de la Virgen. Y bueno, cuando se detiene en la primera vez se detiene en Hurlingham, así que Hurlingham tiene una gran bendición de la Virgen de Luján. Y ya que hablamos de Hurlingham, hablemos de otro grandísimo ajedrecista que tiene algo que ver con Carolina Luján, que es el gran Sandro Mareco. ¿Qué tienen que ver? Que nacieron el mismo día y que además tienen hijos que creo que nacieron el mismo día también. Así que, bueno, la Virgen de Luján se detiene allí en Hurlingham, en realidad todo el carruaje, y luego sigue camino a, hacia el norte, digamos, pero va por esta ruta, este camino. Cuando llega al río Luján, a esta zona, bueno, acampan y al día siguiente los animales no avanzaban. Entonces se empieza a indagar qué pasaba con esta imagen, con esta situación, ¿no? ¿Por qué no avanzaban los animales? Y ahí aparece en escena el negrito Manuel, que luego es quien queda a cargo de esta imagen de la Virgen. El negrito Manuel era un esclavo
Y en ese entonces, lamentablemente, estaba la esclavitud. Hoy tenemos otro tipo de esclavitudes que se disimulan, pero tenemos mucha esclavitud en el mundo. Creo que es lo que más hay. Y bueno, el negrito Manuel ayuda a acomodar las cosas y curiosamente cuando bajaban una caja en particular, los animales empezaban a andar. Esa caja contenía la imagen de la Virgen. Entonces deciden dejar la imagen allí, porque luego de pensar y meditar lo que acontecía, que cuando esa imagen subía, los animales no avanzaban, se decidió que, bueno, la Virgen quería quedarse esta imagen allí. Y desde entonces la veneramos. Obviamente la Virgen ha intercedido por tantísimos milagros en muchas personas, los que conozco yo y también en mi vida particular he experimentado situaciones realmente milagrosas, ¿no? Eh, y por eso se hace anualmente una caminata donde van 1 millón de personas, eh, la gran mayoría jóvenes, que van desde Liniers hasta Luján. Así que bueno, esto suele suceder en el mes de octubre, pero este acontecimiento de la Virgen de Luján aconteció en el mes de mayo. Así que nosotros como argentinos eh, llevamos muy hondo, muy profundo las raíces marianas y esta manifestación de la Virgen, pero bueno, para hablar un poquito más de la Virgen María, decirles que bueno, a veces en nuestras catequesis notamos que los niños piensan que la Virgen son muchas personas y no, la Virgen es una sola, la Madre de Jesús, simplemente que se ha manifestado alrededor del mundo en diferentes advocaciones que le llamamos, ¿no? Como decir que se viste de manera distinta. ¿Por qué? Y porque en México no se va a manifestar con una imagen por ahí de un país nórdico, ¿no? Se manifestó morenita la Virgen, tomó la característica y la cultura del lugar. De hecho, le habla en náhuatl a su, al, al, ¿cómo se llama? A Juan Diego. Ahí tuvo un lapsus a Juan Diego cuando le aparece, ¿no? Entonces aquí en Argentina, eh, la Virgen es la imagen de la Inmaculada Concepción traída de Europa. Y así se va manifestando con diferentes acciones. La próxima vez vamos a hablar, porque eso tiene mucha relación con nuestra querida Carolina Luján, de la Virgen de Fátima. Así que, queridos amigos, hermanos católicos, defendamos a nuestra Madre del Cielo, pidamos que interceda por nuestra patria, por sus gobernantes y por la paz en el mundo entero. Bueno, vamos a ir a ver las partidas de la gran Carolina Luján y vamos a aprender algunas cosas de ella, porque la partida que les voy a mostrar es una partida eh, para mí de las más recientes y también muy bien jugada, en muy buen nivel, donde Carolina, bueno, esto fue en el año 2021, post pandemia, en el Grand Suisse de mujeres, que es como si fuese una Copa Mundial, ¿no? Con la francesa Millet Sophie, que es maestra internacional. Bueno, aparte de todo, aclarar o recordar, para aquellos que no lo saben o no lo recuerdan, Carolina Luján es la única ajedrecista argentina con el título de maestro internacional. Además, es gran maestra, o sea, tiene el título de maestro internacional de la categoría absoluta. Además de ello, es una de las mejores jugadoras que hemos tenido a nivel continental. Yo creo que solamente a la altura han estado Daisy Coritelo y ahora se va acercando Candela Francisco, pero le quedan muchos años por andar porque los pergaminos de Carolina todavía, si bien, bueno, Candela ha sido campeona continental, por supuesto, gran maestra, la más joven de la historia y además eh, bueno, le ha ganado a muchos maestros y campeona mundial juvenil, y no es para polemizar, pero digo, hay que ganarle a la cantidad de grandes maestros absolutos que ha ganado Carolina, ¿no? Así que tenemos, no es para competir ni para comparar, simplemente para valorar la calidad de ajedrecistas femeninas que tiene Argentina y que seguramente va a seguir dando porque hay un semillero muy grande, muy valioso
y que lo debemos cuidar, ¿no? No descartar, como dice o decía el Papa Francisco, no descartar a nadie, valorar lo que tenemos, reconocer los talentos de estas grandísimas jugadoras como es Carolina Luján y, por supuesto, seguir apoyando a nuestras jóvenes ajedrecistas. Bueno, vamos a ver la partida, comienza con un peón rey y es un modelo de cómo refutar cuando te quieren atacar rápidamente, ¿no? Carolina juega la italiana y, bueno, las primeras jugadas son bastante sencillas de desarrollo. Esto es para los ajedrecistas que por ahí recién comienzan o que no saben bien qué jugar. La italiana es una apertura donde las blancas pueden desarrollar rápidamente sus piezas sin grandes complicaciones, pero cuesta ganar las partidas. En este caso, las negras, bueno, van a jugar un sistema de ataque, ¿no? Bueno, Carolina está jugando sólidamente. La idea de esto es tomar el centro, ¿no? Concentrar sus piezas, torre N1, luego desarrollar su caballo por D2, por supuesto. A veces este caballo viene por F1 y buscar la jugada D4 en algún momento, alfil E3 y D4, ¿no? Y ir de a poquito tomando el centro, ganando espacio y en muchos casos el ataque que se da sobre el flanco rey de parte de las blancas por este alfil que está apuntando sobre F7. Entonces, Sophie Millet juega una variante un poco arriesgada, este H6. ¿Para qué puede ser H6? Generalmente es para dar una IR al rey, pero en este caso no es así, porque no está ni siquiera enrocado. En otras situaciones es para evitar la clavada del alfil en G5, pero esto tampoco es así, y porque el alfil todavía no puede salir, ¿no? Y entonces también puede ser para evitar un caballo G5 y que el alfil salga de 6, pero tampoco es la idea de las negras jugar con alfil de 6. En realidad lo que las negras quieren es jugar con G5 y mostrar de esta manera que están dispuestas a jugar una partida de ataque, ¿no? No una partida pacífica. ¿Por qué las negras juegan este sistema? Porque la idea en algún momento es desarrollar el alfil y hacer el enroque largo, ¿no? Y después largar todas las piezas. Pero no es tan fácil esto. Entonces Carolina no pierde los nervios, juega el caballo F1. Recuerdo, para los que no saben tanto, esta partida va a tener un final, es una partida un poco larga, un final muy instructivo, pero mostrarles que las blancas, cuando tienen un caballo en F3 y otro en F1, están reforzando la defensa de su enroque. El caballo en F1 cumple prácticamente la misma función que el caballo en F3, proteger al rey. Así que por eso ya no tiene temor. Las negras colocan su caballo en F4, pero acá viene un concepto muy importante. Cuando hay un ataque en el flanco, siempre reaccionamos en el centro. Eso es una condición sine qua non. O sea, siempre tenemos que tratar de tener en cuenta, no perder los nervios y cuando nos atacan en un flanco así tan rápidamente, abrir el centro, porque de esa manera distraemos a las piezas y además contrarrestamos el ataque. Ese es un poco, distraemos las piezas contrarias y contrarrestamos al ataque. Parece que el ataque de las negras llegó muy rápido, pero fíjense cómo las blancas van a contrarrestar esto. Bueno, aquí las negras juegan dama F6. Esa jugada es un poco débil, había que jugar G4 y contra G4 lo correcto es caballo a D2 y contra H5 eliminar ese caballo que molesta porque es un caballo que está realmente en una posición bastante incisiva. Entonces eliminar el caballo y E5. La idea en este caso es justamente abrir el centro, abrir líneas para los caballos y para la torre, ¿no? Para generar un ataque sobre el rey y potenciarlo con el apoyo del alfil. De esta manera contrarrestar este avance tan intempestivo que ha hecho el negro. Así que bueno, esta era la mejor manera de jugar, pero Millet juega dama F6. Bien, contra esta jugada, Carolina hace la mejor variante, que es D por E, abrir el centro. A veces acá nos podemos poner a pensar si avanzo, si le ataco el caballo, no. Correcto, abrir el centro. Y D por E5.
Era un poquito mejor caballo por E5, pero bueno, tomó de peones y alfil por A7, acá comete un error el negro. Toma con la torre. Y esa torre para toda la partida va a ser un gran problema. Fíjense cómo un error, que en realidad es un pequeño error, puede generar tantos problemas en una posición. Lo correcto era tomar con el caballo. ¿Por qué con el caballo si también después la torre puede volver? Bueno, ahora vamos a ver cuál es la situación. A caballo E3 enroque, que no importa que el rey esté un poco abierto, no hay formas de atacar tan directas a ese enroque. Entonces, caballo de 2, que es una muy buena jugada, fíjense cómo al mover los caballos estamos permitiendo que la dama pueda controlar las casillas blancas y de paso este caballo de F3, que no estaba tan bien, que estaba muy controlado, casi no tenía casillas, busca mejores jugadas. No puede ir para F1 para proteger o puede ir en un caso necesario a C4. Entonces, caballo B5, ahí hay una de las ideas de tomar de caballo, que es reacomodar el caballo, y a caballo D5, caballo por D5, E por D5, y se da esta situación donde fíjense cómo este caballo que retrocedió puede aparecer agresivamente por E4 y se está abriendo la diagonal esta, las blancas pueden presionar también en esa diagonal. Es una posición de ventaja de las blancas, pero no obstante, con la toma en A7 con la torre va a ser mucho más problemático para las negras. Caballo E3, G4, y acá es donde viene el cálculo de Carolina Luján, porque ese G4 realmente trae algunos inconvenientes. Y si hubiésemos decidido hacer, por ejemplo, caballo de 2, como vimos en la variante anterior, las negras tenían dama G5, fíjense cómo va reacomodando, sale del ataque del salto de caballo, y a caballo de 5 ahora se enroca. Las negras llegan a enrocar, completar el desarrollo, y a caballo por C7, gran jugada B5. Y la torre, que no hacía absolutamente nada, ahora está no solo atacando el caballo, sino recuperando la actividad y se va a posicionar con la otra torre en la columna. Y ahora aparecen situaciones muy complejas en la posición, porque hay debilidades en la posición blanca y está un poco más atrasado en cuanto a la posición, porque todas las piezas negras han avanzado. Entonces, ojo con esto que daba un contrajuego importante. Por eso, contra G4 es muy importante la jugada que hace Carolina Luján, que es que calcula muy bien porque lo que va a hacer es caballo de 5, va al contragolpe, está entregando el caballo de F3, está atacando la dama. Obviamente, las negras pueden comer el caballo, ¿no? Caballo por D5 es la jugada que hacen, no obstante, tenían dama de 8 y dama de 6, ¿no? Tenían estas jugadas. Entonces, a ver un momentito porque ahí me pide para grabar. Entonces acá dama de 6 era una posibilidad quizás un poco mejor, y a caballo H4, porque ahora sí hay que mover el caballo, H5. La posición del blanco es bastante buena después de dama C2. Fíjense, está trayendo la torre al centro, está apoyando al caballo en F5 en caso de ser necesario, y las blancas con sus caballos, fíjense que no permite que la dama ataque al caballo H4, aunque lo ataquen tiene siempre G3, que es una jugada defensiva, y el caballo desde H4 está protegiendo todas las casillas débiles del enroque. Entonces, esta quizás era la mejor, pero Millet, en lugar de dama de 6, hace caballo por D5. Y acá Carolina transforma la ventaja posicional en una ventaja en un final donde va a tener una mejor estructura de peones. Bueno, en este caso G por F3 es correcta, está comiendo el caballo, y D por C6. Bueno, hemos hecho varios cambios. El enroque de las blancas corre peligro, por eso había que evaluar muy bien la situación. Aquí Millet hace torre G8 para continuar con la presión en el flanco rey, pero era interesante jugar con enroque. Torre G8 es muy tentadora, creo que la mayoría haríamos esa jugada,
pero enroque era mejor, aunque torre E3, fíjense qué jugada tan adecuada este torre E3. Está comiendo el peón o está obligando a que nos coman en G2 y ese peón nos termina defendiendo, el peón en G2, está defendiendo a nuestro enroque. Una jugada muy buena que es torre F3, fíjense esta jugada, yo creo que esto es lo que llevó a Carolina a un buen análisis, porque había que calcular estas variantes, ¿no? Esto es muy ventajoso para el blanco, perdón, dama por C6, y este torre por F7 que es brillante porque le está desmantelando por completo el enroque, y a torre por F7, dama jaque, está el rey clavado, no puede tapar con torre, rey G7, recuperamos la calidad y ahora nos comemos el alfil. Y este final, fíjense, la torre, como les decía, cómo sufre en A7, esta torre en breve va a entrar en acción, y este peón no nos hace absolutamente ningún daño, además que podemos venir y comerlo cuando querramos, así que en realidad el peón nos está defendiendo. Es una estructura muy favorable a las blancas, si bien el blanco tiene un peón menos, tiene una gran ventaja debido a la debilidad del rey y a la pésima posición de la torre de A7. Así que, bueno, esto estaba evaluado como una ventaja decisiva. Entonces, acá Millet juega torre G8. Millet también es maestro internacional, entonces, bueno, son ajedrecistas de muy buen nivel en un campeonato de suprema importancia, ¿no? Así que a torre G8, G3, rey F8, está casi obligado a sacar el rey porque obviamente no puede comer el peón de C6 porque está torre por E5. Entonces, rey F8, y acá Carolina, alfil de 5 es una gran jugada, está eliminando al peón de F3, pero también presionando al de B7, y la torre que está quedando en muy mala situación. Y luego de la toma, otra gran jugada, toma de dama, está amenazando la dama y el peón de C6. En la simplificación, cambio de damas, también le favorece al blanco, porque el final es claramente favorable, pero de eso hay que darse cuenta. ¿Por qué favorable? Ahora lo vamos a ver. Torre G6, dama por F6, cambio y alfil G2. Bien, este final también había que evaluarlo, ¿no? Tenemos 6 peones contra 6 peones y torres y alfiles. Bien, la estructura de las negras es bastante débil. Tiene, esto para los que no saben el tema de las islas de peones, tiene una isla de peón, 2 entre estos dos, 3 entre estos dos que están unidos, 4. 4 islas de peones contra 2. Además, el peón de A6 está aislado, el de H6 está aislado, son peones muy débiles. Cuanto mayor debilidades hay, más inferior va a estar. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y el otro gran problema es que el alfil de Carolina es mejor que el alfil de Millet. ¿Por qué? Porque este alfil es activo y este está pasivo. Incluso se va a chocar en algunos casos contra sus propios peones. Ahora se está chocando, pero eso limita mucho el alfil. Entonces, bueno, torre B7 hace Millet, B3 defendiendo, y a torre B5, C4. Si bien C4 es una jugada que se cae de madura, fíjense cómo va Carolina a apretar a la torre. Ella es una muy buena finalista, sabe mucho de finales y esta partida lo demuestra. Este A4, achicando la torre. La torre está defendiendo el peón de E5, pero se queda sin actividad. Torre C5 y A5, grandísima jugada. ¿Por qué? Porque fija la debilidad de A6, no deja jugar al alfil y además esta torre queda completamente limitada ahora, ¿no? Fíjense que no tiene prácticamente casilla y está a un pasito de un alfil C1 y B4 y pierde la torre. Entonces ya tiene una situación difícil. Torre E6 para hacer E4, para hacer F5 y E4 y tratar de liberar la torre. F3 bloquea, torre 8, alfil F1, está amenazando B4. Por eso hace E4, que, bueno, entrega momentáneamente ese peón, le cuesta un peón a las negras, pero libera la torre. Entonces Carolina
acá me parece que es una jugada muy correcta, que es eliminar una de las torres. ¿Por qué? Porque como va a tener peón de más, le conviene la simplificación y además le cambia la torre activa, ¿no? Entonces, torre por E4, muy buena jugada, torre por E4, F por E4, y a torre E5, alfil D3. Aquí hace algunas maniobras, pero esto es propio de su forma de jugar y además del sistema de juego. Digo de su forma de jugar porque Carolina es una jugadora muy experimentada y no sale a hacer los planes directamente, sino que si ve que puede sostener la posición y ganar unos tiempitos en el reloj, para las personas que tienen apuro de tiempo, sepan que si uno hace con el incremento de tiempo en estas partidas a finish, si uno hace 4 o 5 jugadas que no varían mucho en la posición, puede sumar 2 o 3 minutos y luego pensar un poquito más. Entonces, ahora vamos a ver este tipo de maniobras. Primero trae el rey, correcto, al centro. El rey en el final es una pieza de ataque. Rey E7 y rey F4. Y ahora viene otra parte importante, que es fijar las debilidades que son el peón F y el peón H. Entonces va a ir avanzando sus peones, ganando espacio, y aunque este peón de E4 no permite jugar libremente el alfil de D3, va a encontrar una manera de romper la posición. Torre E6, torre G1. Acá Carolina está tanteando la posibilidad de avanzar el peón a G5. También existe la posibilidad de hacer torre G3 y torre H3. Entonces, ahí le atacaron el alfil, defendió con el rey. Yo había visto torre G3 como una opción, pero rey E3 es correcta y torre F1. Aquí Carolina está buscando, fíjense, es esto de tantear que les digo. El blanco no tiene posibilidades de cometer errores muy graves en esta posición, está sosteniendo la posición. Entonces, lo que hace es amenazar diferentes ideas, ¿no? Puede amenazar el peón por este lado, ir a H5, entonces va tanteando la posición. Eso es algo que solo la experiencia nos lo puede dar, además del estudio de los finales, algo que se ha dejado bastante de lado. Alfil E2 defendiendo. Aquí Millet acomoda su alfil en una posición un poquito más activa. Torre G1, alfil D1, defendiendo la base. Torre D8, alfil C2. No varió mucho la posición de las blancas, pero cada vez está un poquito mejor. Y ahora que estamos ya todo defendido, fíjense muy bien la técnica. El alfil defiende D3 y E1, la torre defiende la casilla E2 y ahora el rey está activo, porque si no el rey antes estaba un poco pasivo. Entonces ahora que tiene todo activo, sigue ganando espacio. Ahí espera Carolina, le da el jaque, que es correcto, mejora la torre para defender el peón de B3, y aparte ahora se quedó con la columna, esto es muy importante, porque antes entraba por la columna. Entonces, y ahora que ya más o menos controló todo, fíjense qué gran jugada hace Carolina, que es E5. No se apuró, maniobró, acomodó las piezas y ahora en un momento culminante hace esta ruptura, entregando un peón, pero nuevamente transformando la ventaja. ¿En qué transforma la ventaja del peón? En que va a tener un rey más activo y va a tener una posición mucho mejor estructuralmente con el final de alfiles del mismo color, pensando que este peón va a ser, va a caer en breve, ¿no? Entonces, peón por, rey por. Si las negras no comen el peón, ya las blancas lograron todo. Peón pasado, el rey avanzado y ya es una partida prácticamente ganada. Entonces, acepta el sacrificio de peón, cambian las torres y ahora va a activar el alfil. Esta jugada muy fina también, ¿no? A veces tenemos miedo de jugar los finales de reyes, pero este final de reyes es muy simple. En primer lugar, porque el rey blanco es más, o sea, si nos comen, ¿no? El rey blanco es más, está en un avance importante, ¿no? Está adelantado sobre el rey negro, pero además el rey blanco puede comerse los peones de las negras y el rey negro no, pero sobre todo le va a ganar la oposición, ¿no? Le puede ganar la oposición en esta partida. Entonces, acá juega alfil F5,
alfil G8, evita el cambio porque este final de reyes estaría prácticamente perdido, alfil C8 y a C6, esta jugada C6, si hubiese hecho alfil H7 pensando en venir a comer el peón, no es suficiente por alfil por A6 y alfil C2, alfil B7, y ahora no puede parar el peón, ¿no? No hay forma de parar la coronación del peón. Por eso las negras deciden hacer participar a su rey de la defensa del flanco dama, por eso hacen C6 para pasar el rey, pero además para que el peón defienda D5 y el alfil también se pueda ir libremente, porque esa era otra situación, ¿no? Alfil H7 también, aparte de alfil por A6, existía rey D5, ambas ganan. Bueno, hace C6, alfil por A6, rey D7 y rey F7. Bueno, F6, perdón. Fíjense cómo los finales, no hay que ponerse nerviosos, sino calcular y también aplicar los conocimientos. Este peón es libre, este difícil, casi imposible de defender, y este peón libre, acá hay como una pared contra el rey, es muy difícil para el rey acercarse, y el rey se puede acercar por acá, pero una vez que llegue ahí, el alfil se va a ir a C8, y si ataca el alfil se puede escapar y no llega a comer el peón de A5, entonces no tenemos un gran problema. Por eso acá juega rey G7, alfil C2, le come, y ahora avanza el peón libre, ¿no? Tal como dijimos, el rey negro se acerca al flanco dama, tiene que sacrificar el alfil porque no le queda otra, y en este caso ya Carolina va a comerse tranquilamente el peón de C6, ¿no? El rey, si el rey se queda en la columna C, va a coronar tarde que temprano el peón A, y ahora este final de reyes totalmente ganado porque el alfil va a defender al peón y el rey prácticamente va a ir a comer al peón de C5. Así que, bueno, esa es una gran partida que jugó Carolina Luján no hace tanto tiempo, y que me parece extraordinaria para compartir con ustedes. No se pierdan los próximos capítulos que vamos a tener con Catequesis y Ajedrez de la mano de Carolina Luján, una grandísima jugadora argentina, mundial de América, muy valorada en el mundo entero y que, bueno, creo que también tenemos que valorar en nuestro país. Así que vamos, Carolina, con todo, que realmente eso es un ejemplo para muchas ajedrecistas y para inspiración, ¿no? Sobre todo para tantas ajedrecistas jóvenes de Argentina.